Era una madrugada, la gente iba apurada de un lado para otro, algunos ya llegaban muy tarde a casa, y en este lugar donde existía el metro, un país amigo, un país muy cercano, había alguien que estaba allí en una de las bancas. Una chaqueta media andrajosa era lo que lo cubría, una bolsa en su mano con todo lo que poseía en este mundo, y estaba allí, cerrados los ojos. Aunque no estaba durmiendo, estaba luchando contra el frío. La gente iba y venía de un lado para otro. La mayoría pasaba muy rápido y lo ignoraba completamente, hasta que una mujer se detuvo en ese lugar, lo tocó en el hombro, abrió su cartera y sacó un pan. Partió el pan, le dio la mitad a él y no le dijo nada: hoy quiero hacer algo bueno, hoy me he detenido para alimentarte. Solo le dijo: come, hace frío. No le solucionó la vida, no le cambió la dirección de su existencia, no cambió el corazón de este hombre, solo se apiadó de él, lo miró y atendió la necesidad que éste tenía. Nunca le dijo ella: soy mejor que tú y hoy estoy haciendo algo para ti, sino simplemente le dio ese trozo de pan y luego siguió su camino. Aunque no le cambió su vida, le devolvió la sensación que la había perdido hace mucho tiempo, que aún todavía alguien se había puesto a mirarlo, que alguien le había devuelto la sensación de que aún podían verlo. Esto lo voy a resolver un poquito más adelante, pero necesito que esto meta en su cabeza. La mujer no lo detuvo una idea, no lo detuvo un experimento social a ver cómo reacciona un andrajoso cuando le doy algo. Vamos a enfocarlo, vamos a filmarlo, vamos a hacerle una broma, vamos a reventarle un cohete. Solamente se detuvo, no fue por doctrina, solamente fue por misericordia. Y es muy importante entender esto, que la misericordia no empieza en la mano que da. La misericordia empieza en el corazón que se deja afectar por la miseria de otro. A veces pensamos que la misericordia empieza por un sentimiento, por una compasión. La misericordia empieza entendiendo claramente tu lugar y entendiendo la situación de la otra persona. Vamos a ir desarrollando un poco ello. Pero esto es lo que quería que usted pueda entender para poder empezar. Esta mujer no solamente le dio ningún tipo de explicación, solamente pudo observar la situación en la que estaba y atender, aunque sea de manera momentánea, y resolver algo en ese instante. La historia que vamos a resolver el día de hoy nos va a llevar al Antiguo Testamento. En este lugar vamos nosotros a mirar una historia, una narrativa que se nos muestra en 2 de Samuel capítulo 9. En 2 de Samuel capítulo 9 nos va a llevar a ver algo muy importante que también a su vez prepara nuestro corazón para los 2 domingos que han de llegar. Los 2 domingos que vienen a continuación están pensados y van a estar diseñados no para la iglesia, sino para las personas que no conocen de Cristo. Así que los que son de la iglesia, que viven al Señor, tendrán que de pronto tener cierta prudencia, porque los próximos 2 domingos están diseñados y van a ser diseñados para pensar en el amigo. Y vamos a estudiar algo el día de hoy en la verdad que la palabra de Dios nos da en 2 de Samuel capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice así. ¿Llegamos? Dice así: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios?
Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo todo lo que fue de Saúl: y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Nótese cómo continuamente hay un énfasis de comer a su mesa. Ya van como 4 versículos que continuamente está haciendo alusión de él va a comer a mi mesa. Y dice así, versículo 12: y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Note cómo culmina la historia. Esta narrativa en el versículo 13 se nos muestra ya que Mefiboset deja la tierra de donde él estaba para pasar hacia la capital donde reside el rey y seguir una vez más ahora claramente estar sentado en la mesa del rey y disfrutar de toda la abundancia que la mesa del rey estaba ofreciendo. Se nos muestra una gran verdad acá. El rey David había finalmente apaciguado o pacificado todo su reino. Sus enemigos habían sido vencidos, y el rey David, ahora que estaba en una completa armonía dentro de su reino, recuerda una promesa que le hace a un amigo y que la sociedad de alguna manera ha querido desvirtuar. Ha llamado esto, basado en ciertas ideologías, un amor homosexual, un amor entre hombres, más delicioso que el de las mujeres, y de alguna manera ha querido trastocar y herir de alguna manera la doctrina. Pero se nos muestra lo profundo del amor que tenía el rey David en ese momento, enemigo de su padre Saúl, del que ahora estamos hablando, hijo de Mefiboset, perdón, ya me confundí. Hijo de Jonatán, el hombre que hablamos hoy, Mefiboset. Hay muchos nombres en esta historia, pero algo que tenemos que entender, hacer un alto aquí. Esta es una historia muy hermosa que probablemente cuando la vivió el rey, cuando la vivió Maquir, cuando la vivió los criados del rey, cuando lo vivió Mefiboset, ni siquiera sabían que estaban escribiendo una parte teológica que luego esto saldría a la luz y que serviría para aquellos que hemos alcanzado los fines de los siglos, la iglesia. Se nos muestra una profunda verdad teológica. Se nos muestra claramente 2 verdades teológicas profundas que dominan en las escrituras. Cómo Dios se acerca a criaturas perdidas y dónde estas criaturas perdidas finalmente terminan una vez que Dios las encuentra. Se nos muestra muy simple, es muy sencilla la historia. Y aunque aquí ellos están viviendo su propia historia, sus propias limitaciones, el Espíritu Santo está escribiendo uno de los tratados teológicos más hermosos en las Escrituras. Nos muestra el carácter de Dios.
Una de las cosas muy hermosas que tiene que ver con la misericordia. Y se nos muestra claramente aquí que este carácter de Dios nos invita constantemente a imitarlo, a ir tras lo que Él también anhela, tras lo que Él también ama. Y la iglesia entiende esta verdad ahora que el Espíritu Santo habita en nuestros corazones y las Escrituras se nos abren. Dicho esto, necesitamos ir una vez más a esta gran verdad. Esta primera parte tiene que ver con un rey que busca. Este rey, una vez que ha apaciguado todo, empieza a averiguar si alguien ha quedado de la casa de su amigo a quien le ha hecho una promesa, Jonatán. Y aquí su siervo de este amigo, Siba, le dice: sí, ha quedado un hijo. Está lisiado de los pies, vive en casa ajena, en un lugar de un hombre que en algún momento David también lo conoce. Cuando David iba huyendo, Maquir también lo alojó, le dio lo necesario y lo envió. Y Maquir también ahora en este momento, sin hacer distinciones ni nada, está alojando a Mefiboset, que está en la miseria completa. Su abuelo ha sido muerto, su padre ha sido muerto, el reino ha sido completamente aplastado y a él le han confiscado todas las tierras. Vive arrimado en un lugar llamado Lodebar, que viene a significar tierra improductiva, tierra estéril. Y se nos muestra la situación, una de las primeras verdades de las Escrituras, de la condición del ser humano sin Dios. Se nos muestra claramente ahora imposibilitado de poder acercarse a Dios, imposibilitado de poder entender o de volar hacia grandes alturas, y solamente suscrito a un momento, a una situación, a algo que continuamente lo está de alguna manera limitando: el pecado. Se nos muestra esta primera verdad, pero se nos muestra claramente a este rey que manda hacer algo impensable. Y esto impensable tiene que ver con traer a uno de sus enemigos a la casa. ¿Sabe qué? Aquí es donde tenemos que hacer también un alto. Cuando un rey en el Antiguo Testamento triunfaba, lo primero que hacía era matar a todos los familiares de ese rey antiguo. No quería que ninguno de ellos pudiese levantarse y reclamar su reinado. Y es por eso que David está preguntando: ¿ha quedado alguno? ¿Ha quedado alguien de la casa de Jonatán? ¿De la casa de Saúl, su padre? Y sí había quedado uno. Este uno, que había salido huyendo con su nodriza cuando tenía 5 años, se cae del caballo, del mulo que usaban los judíos, y con 5 años de edad se rompe las 2 piernas. Y por la premura del momento, ese niño no es restituido y simplemente queda deformado. Entonces vemos, sentando un poco la historia, y nos damos cuenta de esta situación. Pero si entramos a un contexto espiritual, nos damos cuenta claramente de cómo ha dejado el pecado a las criaturas sin Dios, atrofiados, imposibilitados de alguna manera de poder tener un encuentro con Él. Por eso es que cuando hablamos de esta realidad, hablamos de la misericordia que Dios tiene para con sus criaturas. La palabra misericordia en el idioma latín está puesto de 3 formas, en 3 acepciones. Miser, que tiene que ver con desdichado, miserable. Cordia, que es el corazón o cor. Y dia, que es el sufijo que tiene que ver el estado o la cualidad en la que se encuentra. Cuando podemos juntar esta palabra en el latín, la palabra misericordia es un corazón que se inclina hacia el miserable. Es un corazón que se baja, que se llega hacia la persona que está en miseria. Pero esta historia no se escribió en latín. Esta historia se escribió en hebreo. Y cuando nosotros miramos en el hebreo, la palabra misericordia tiene otro tipo de connotación. Aunque conserva su esencia, hay una connotación mucho más profunda. Es la palabra gesed. Hay otra palabra más que se usa para la palabra misericordia, que es gen. Pero la palabra gesed tiene que ver con un amor leal, un amor que es bondadoso, que es tierno,
que a su vez está comprometido. Una vez que lo ha dado, se ha comprometido para nunca jamás volver a dejarlo. Ese es un amor que se inclina con bondad hacia alguien y que le extiende su ayuda. Esa es misericordia. Si nosotros quisiéramos reducirlo a una frase, es el amor que no suelta al otro. Es más o menos cuando yo me voy a trabajar, mi esposa me agarra: no te vayas, no te vayas. Yo le digo: sí, voy a volver a las 2 y de ahí vuelvo a salir. Ese amor que no suelta a la otra persona, ese es el amor que más o menos nos muestra aquí las Escrituras. Un amor persistente, un amor que no falla, un amor que ha jurado en dos direcciones: en su nombre y por su persona. Si traducimos esta palabra Gesed, es amor al pacto. Y una vez que lo ha dado, es un amor que persigue, que persiste constantemente. Y es hermoso cuando uno mira esta misericordia que ahora se nos muestra aquí en esta historia. ¿Hay alguien a quien yo pueda hacer misericordia? ¿Hay alguien a quien yo pueda extenderle mi mano? ¿Hay alguien a quien yo pueda hacerle sentarme a mi mesa? ¿Hay alguien con el que yo pueda compartir todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que yo signifique, sin que esta persona pueda merecerlo? Esa es misericordia. La palabra misericordia es muy rica, y cuando uno la mira, tiene unas connotaciones muy profundas. No me quiero detener mucho aquí. Nosotros que partimos, que derivamos nuestras vidas del helenismo, del pensamiento griego, dividimos al ser humano mente, cuerpo y alma. Pero en los hebreos no era así. En los hebreos el ser humano era visto como un todo, un todo. Por eso hice pacto con mis ojos, con tus ojos. Por eso si tu mano es ocasión de caer, córtate la mano. O sea, los hebreos podían ver al ser humano como un todo, y cada parte del cuerpo tenían en sí una existencia. Cuando la Biblia habla de misericordia, por eso muchas veces se nos muestra claramente un estudio que se ha hecho hace mucho tiempo atrás, donde se aseveraba que el ser humano tiene 3 cerebros. Acá hay uno más pequeño, pero a su vez también hay un cerebro acá: las entrañas. Engañosos son las entrañas más que todas las cosas, dice el texto de manera literal. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que pruebo las entrañas, dice, para darle a cada uno según sea su obra. Nosotros le hemos cambiado ya a corazón. Pero esto es cuando siente uno misericordia, lo primero que decide son las entrañas. Por eso es que cuando Jesús dice: vio a la multitud como ovejas que no tienen pastor, se conmovió, dice, y enseñó a orar. Esta palabra conmoverse es espanglesomai, se le removieron las entrañas y tomó una decisión. Y es interesante cuando uno mira esta verdad a la luz de las Escrituras, porque a veces, como personas con la cultura occidentalizada, pensamos totalmente en base a la razón, en base a las evidencias, y a veces, como bautistas, dejamos de sentir la sensación, y las emociones son vistas a veces de mala manera, y no es así. Somos seres completos, somos seres que pensamos, que decidimos, pero que sentimos. Y cuando esto sucede, en las Escrituras se muestra claramente de un rey que quiere mostrar misericordia hacia alguien que no lo merezca. Aquí viene la otra figura. La otra figura tiene que ver con Mefiboset. Usted ha escuchado esta historia de dónde se encuentra. Se encuentra en Lodebar, en una tierra estéril, árida, y que ni siquiera es suya. Está arrimado en ese lugar, no lo posee. Y el rey manda llamar a un siervo suyo de Mefiboset, que ha quedado, que sobrevivientes, que lo han servido, que tiene 15 hijos, que tiene 20 esclavos más, y lo manda a comparecer para preguntarle si existe alguien que está vivo. Le dan la buena noticia y se nos muestra en esta historia ya a Mefiboset. Mefiboset
su nombre es boca de vergüenza. Eso es lo que significa la palabra Mefiboset. O también podríamos decir vergüenza de la boca. Cuando uno, al igual que un leproso en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, en la parte de los judíos, era una persona lisiada, magullada, ciega o leprosa, quedaba excluido completamente de muchas cosas. Y esto es una de las cosas cuando Jesús le dice a los fariseos y a los escribas: las rameras y los publicanos van delante de ustedes. Es por eso que tiene acogida a los leprosos, los ciegos, los cojos, los endemoniados, los lunáticos, porque hace una diferencia entre poseídos y entre gente que tiene problemas mentales. Iban hacia Jesús y eran sanados y los demonios eran expulsados. Pero se nos muestra claramente que aquí Mefiboset, al ser una persona con las dos piernas rotas, y debe ser anecdótico verlo caminar a Mefiboset, él quedaba excluido socialmente. No tenía posibilidad de servir al ejército, tampoco tenía ningún valor político, no podía entrar en la política o ser un anciano de consejo, y tampoco podía tener un acceso al templo para adorar a Dios. Mefiboset era una persona completamente ajena, no solo en lo social, en lo político, aún también en lo religioso, atrofiado de muchas maneras. Y aquí viene el rey preguntando si hay alguien a quien yo pueda hacer misericordia. Y se nos muestra, por tanto, la figura de la humanidad a la cual no puede tener acceso por sus propios medios de poder cambiar, de poder mejorar, de poder dejar al lado su esclavitud y ser libre por sus propios medios. Vive en tierra árida, y aunque aparentemente vive en comodidad, y no necesariamente toda persona que vive alejada de Dios está en las drogas o está siendo un sicario, o está matando a alguien o está robando, puede ser de saco y corbata. Un buen hombre vive alejado completamente del Señor y tiene un destino al final. Pero se nos muestra esta realidad de el hombre sin Dios, de la sociedad sin Dios, del mundo sin Dios, y al cual Dios quiere acercarse y hacerle misericordia. Por eso es que la gracia, la misericordia de Dios camina hasta los lugares impensados, buscando amar, perdonar a aquellos que no lo merecen. Y aquí es donde podemos analizar un poco y hacer un alto en esta historia. El cielo pregunta: ¿hay alguien a quien yo pueda hacer misericordia? Y la tierra responde: ¿hay alguien o no hay alguien? Les estoy preguntando a ustedes. El cielo pregunta: ¿hay alguien a quien yo pueda hacer misericordia? ¿Y qué responden ustedes? ¿Sí? ¿Y por qué dudan? ¿Sí o no? ¿Hay alguien o no hay? Ayer he pasado hasta la 1 de la mañana con mi mecánico. Yo sabía que esta prédica también era para él, pero para el próximo domingo, porque no entendería nada por ahora. Pero yo sabía que el cielo pregunta y yo tenía una respuesta: sí, se llama Luis. Hay alguien. Hay alguien. Siempre hay alguien. El cielo pregunta y la tierra debe responder. Porque hemos sido perdonados, hemos sido limpiados, pero ahora somos enviados. Y esto es una verdad que no podemos nosotros desoír. ¿Sabe? Aquí se nos muestra claramente esta gran verdad de Cristo. Cuando sus discípulos están un poco turbados porque Él está anunciando que los va a dejar, Él les habla acerca de que se va a hacer morada y de que pronto va a volver por ellos. Y para que donde yo estoy, les dice, ustedes también estén. Y se nos muestra ese momento, y se nos muestra ese tiempo, y se nos enseña a través de las Escrituras el momento cumbre donde la iglesia se unirá con su novio, donde la iglesia recibirá al novio cósmico, al Cristo, y contraerán las nupcias y se celebrarán las bodas.
y se celebrará un momento muy glorioso cuando la iglesia se encuentre con el novio cósmico. Este es nosotros. Esto nos compete. Este es nuestro destino. Todo está cancelado, todo está asegurado y es el momento de responder a esa pregunta. ¿Habrá alguien a quien yo pueda hacer misericordia? ¿Habrá alguien a quien yo le pueda extender misericordia? Entiéndalo de esta manera. Misericordia es la disposición firme y compasiva del corazón, especialmente el de Dios, que se inclina hacia la miseria humana, que vive en dolor, que tiene preguntas, que tiene culpas, que está escondido, para perdonarlo, para sostenerlo y para restaurarlo. Esa es misericordia cuando se muestra de parte de Dios. No es una salida benéfica, que está bien, es una parte de la misericordia, pero es una misericordia que se sostiene, no solo en un evento, se sostiene en el tiempo. Y es aquí donde nosotros como iglesia necesitamos preparar ese momento. Es aquí donde nosotros pedimos y anhelamos pueda orar por alguien, que Dios pueda poner un nombre, un amigo, un familiar, una persona para que Dios pueda mostrarle misericordia. Cuando hablamos de la gracia del Señor, Dios me da aquello que no merezco. Es un favor que no merezco, inmerecido. Pero cuando hablamos de la misericordia de Dios, estamos hablando de algo que Dios no me da, mereciéndolo. Juicio, culpa, castigo. Y al contrario, más bien se inclina a mí para ayudarme en mi miseria. Misericordia y gracia quiero en la tierra. Y esta es una de las verdades que nosotros como iglesia necesitamos no solo recordar, refrescar, porque lo sabemos de manera constante, se nos repite, se nos enseña, lo entendemos, pero a veces de alguna manera lo olvidamos. Dios quiere sentar en su mesa a muchas personas. Cuando tú miras el momento en que se le muestra a Mefiboset, se le devuelve la herencia. Esto es lo que significa la mesa. Se le garantiza provisión y se le sienta a su mesa. No se le pone como una persona más. Es invitado donde el rey ahora cena siempre con sus hijos, con los familiares más cercanos. Esto es lo que entendemos nosotros como adopción. Dios lo toma como uno de los suyos y lo sienta y lo hace disfrutar. Esta es la del hijo pródigo, que llega todo andrajoso, ponerle vestido nuevo, ponerle sortija, ponerle calzado, lo viste nuevamente de dignidad y celebra matando el becerro gordo. Esta es la misma historia, todo está ahí. Esto es lo que significa la mesa. Y cuando miramos nosotros esto que Dios quiere hacer con ellos, es algo muy hermoso. Dios no solo está perdonando a los pecadores, sino a su vez también los está adoptando. Por eso que hay personas que Dios quiere sentar a su mesa, hay hombres o nombres que Dios quiere traer a este lugar, y hay historias que Dios quiere restaurar en este tiempo. Quiero culminar este momento con la última parte de la enseñanza que dice en el versículo 13: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Pero mira cómo termina la historia. Y estaba lisiado de ambos pies. Y estaba lisiado de ambos pies. Se nos muestra la permanencia, se nos muestra la rutina, se nos muestra que ahora está asegurado, ha dejado ese lugar improductivo, ha dejado ese lugar desierto, ahora come a la mesa del rey, disfruta del rey, disfruta de sus bienes, disfruta de su seguridad, disfruta de su provisión, es amado, es cuidado, es restaurado, se le devuelve dignidad, pero hay algo que no cambia: sigue lisiado de los pies. Yo no sé si eso le hace a usted recordar esta historia, y si esta historia del lisiado de los pies le hace recordar a usted. A mí me hace recordar bastante esta frase: y él seguía lisiado de los pies, significa simple y llanamente que aún todavía seguía siendo un pecador. Nuestra vida ha cambiado, pero hay una realidad que no ha cambiado en nosotros, y
tú y yo no lo podemos negar. Seguimos pecando. Seguimos ofendiendo a Dios. Seguimos haciendo lo malo. Y aunque nuestra vida y nuestra eternidad ha sido cancelada, ha sido asegurada, hay una realidad que todavía no ha sido levantada: la realidad del pecado en nuestros corazones. Y es por eso que esto nos lleva siempre y nos tiene que siempre hacer pisar o poner los pies en la tierra, para no menospreciar o cruzar la esquina o cruzar la vereda cuando ves a alguien que no probablemente sea de mucha confianza, para no menospreciar tal vez al borracho y decirle ay carambas, o refregarle a otros sus pecados o sus bajezas y pensar que tú estás en otro nivel de vida. Aún todavía tus dos pies están lisiados. Y si tú me dices que no es así, probablemente no has entendido exactamente este mensaje. Tú y yo somos tan pecadores como Mefiboset. Y esos pies lisiados significaban simple y llanamente que su realidad, aunque social, aunque económica, aunque política, aunque espiritual, había cambiado, había algo en su naturaleza que todavía no cambiaba. Significa, una vez más, que debemos ser humildes, que debemos extender nuestra mano y extender nuestro mensaje aún con el que más nos hace la vida imposible, aún con esa vecina que te tira la tierra a la puerta, o ese amigo que de alguna manera se burla de ti, aún con todos ellos. ¿Habrá alguien a quien yo pueda hacer misericordia?, pregunta el cielo, y la tierra responde: sí, hay alguien. Y siempre habrá alguien mientras nosotros estemos acá y podamos ser sus voceros. Amén. Que Dios les dé entendimiento y nos permita, si no traer gente a que pueda escuchar el mensaje los próximos domingos, que serán netamente de evangelización, al menos nos permita la oportunidad de tender nexos, de tender puentes, de compartir el mensaje de salvación con aquellos que no lo conocen. Vamos a orar. Amado Padre,